Siguen líderes de la Serie A y su sueño no tiene pinta de acabar. Es hora de hablar de este Nápoles de Spalletti. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a este espacio que también es el vuestro, bienvenidos a este ratito en el que vamos a hablar de uno de los grandes equipos de la Serie A, uno de los grandes equipos del fútbol europeo en esta temporada. Lo cierto es que la 2022-2023 está siendo un año importantísimo para la afición del Napoli, para la gente que está apoyando ahora mismo al conjunto celeste, y es que hay que decir que van líderes en la Serie A, destacados además después del pinchazo del Milan, después de esa victoria por 5 goles contra la Juventus. Creo que estamos hablando de un equipo que está en racha, creo que estamos hablando de un equipo súper importante en cuanto a rendimiento y que tiene ciertas figuras y ciertos conceptos que merece la pena sacar a relucir. Así que, antes que nada, os invito a suscribiros, a que deis like en la publicación. A mí me ayuda muchísimo a situar el canal y sobre todo para hacer la comunidad mucho más grande, que sea mucho más interesante charlar con todos vosotros y que el debate sea más abierto y más amplio. Pero vamos a hablar ya de fútbol italiano, vamos a hablar ya de este Napoli que nos tiene a muchos enamorados y que yo creo que tiene mucho que comentar, sobre todo después de esa victoria que ya hemos comentado, esa victoria contra la Juventus, ese 5-1 de Serie A del pasado fin de semana. Abría precisamente la jornada italiana con ese partido, un partidazo, un encuentro en el que el Nápoles no solo se sintió muy cómodo, porque la primera parte fue un vendaval. Es cierto que la reacción con Ángel Di María, con un jugador argentino entregado a la voluntad de intentar que la Juventus compitiera, no fue suficiente para parar el vendaval que iba a ser el Napoli, sobre todo en la segunda parte. 3 goles en la segunda parte, se fueron al descanso con ese 2-1 y terminó siendo un marcador súper abultado, un 5-1 que llama poderosamente la atención. El que era el gigante de Italia, la Juventus de Turín, el que siempre es considerado como gran capo del fútbol italiano, sucumbía ante los chicos de Luciano Spalletti. Un entrenador que yo creo que tiene que estar muy orgulloso, sobre todo por cómo está reaccionando el equipo a sus ideas, a sus conceptos. Hay que decir que Spalletti tiene una carrera grandísima ya en el fútbol italiano, súper contrastada en muchísimos equipos, algunos más fuertes, otros más débiles. Ha pasado por el Inter, ha pasado por la Roma, ha pasado incluso durante una larga temporada por el fútbol ruso, su única aventura fuera de Italia, pero hay que decir que es en el Nápoles donde está consiguiendo encontrar resultados, un idilio con la grada lo suficientemente grande como para convencer a todos de que este Nápoles va en serio, y yo creo que ya la pasada temporada anunciaba que el Nápoles podía hacer las cosas en serio, que podía ser un equipo realmente preocupante para todos sus rivales. Yo creo que en ese sentido el quedar tercero de esa Serie A, la 2021-2022, una Serie A que además volvía a tener como ganador del Scudetto al Milan. El Milan y el Inter fueron los dos únicos equipos que estuvieron por delante de ese Nápoles, un Nápoles de 79 puntos, que estuvo por delante de la Juventus, como hemos comentado, que estuvo por delante de la Lazio, de la Roma, del Atalanta, equipos que en los últimos años han sido muy dominantes y que hay que decir que probablemente de cara al futuro se va a hablar mucho de este Nápoles. Yo no sé cómo va a quedar la Serie A, pero realmente es el año en el que se puede confiar de verdad que el Scudetto caiga en el lado napolitano. Hay que decir que va con un 11, va con un equipo bastante interesante, con un equipo que realmente representa bastante bien lo que quiere ser este Nápoles, y se ha juntado, yo creo, una plantilla bastante buena, una plantilla bastante completa para poder entender los resultados que está teniendo ahora mismo el conjunto celeste. Hay que decir que generalmente Spalletti utiliza más o menos este mismo dibujo, un 4-3-3, con Meret en portería, Mario Rui en banda izquierda, Di Lorenzo en banda derecha, pareja de centrales Min Jae Kim, el coreano, y Ramani en la posición de centrales, Lobotka, el ex del Celta, en medio campo, Zielinski como interior, Zambo Anguissa como interior derecho, y por delante
esa tripleta que en muchos casos está haciendo trizas a las defensas de sus rivales. Kvaratskhelia, Quaradona para los aficionados napolitanos por la banda izquierda, Osimhen, un depredador del área, y Politano por banda derecha. Hay que decir que este Nápoles, la verdad es que tiene bastantes recursos para intentar ser un equipo cohesionado, un equipo temible, un equipo que ataca muy bien, que también defiende muy bien. Es cierto que no consiguen frenar el embiste de los rivales, no es un equipo que consiga dominar totalmente el partido, pero sí que es muy efectivo arriba, es muy efectivo. Luego además tiene una presión alta bastante importante, yo creo que es uno de sus grandes claves. De hecho, contra la Juventus yo creo que fue una de las claves en más de un gol, ¿no? Esa presión alta, esa capacidad para presionar en salida de balón a equipos que presumiblemente tienen esa capacidad para jugar el balón un puntito por encima de lo habitual o de la media, y lo cierto es que contra la Juventus ganaron en esa capacidad de ser mucho más importantes en área rival, en campo rival, y en ese sentido yo creo que hay que presentar un poco las 4 características básicas de lo que es este Napoli. Domina con un juego asociativo, con interiores que saben jugar la pelota, que saben asociarse en posiciones intermedias, que luego cuando llegan a 3/4 tienen socios muy importantes en Kvaratskhelia, que es un extremo, pero que también tiene esa capacidad para venirse por dentro. De hecho, su arma más importante, ¿no? Esa diagonal hacia el área, el propio Politano, Osimhen también se asocia muy bien. Creo que Lobotka además es un eje que permite que los demás estén más o menos en esa línea un poquito más adelante, en ese escalonado que permite que el Nápoles tenga diferentes alturas de juego. Peligro desde las bandas, obviamente, incluido la labor de los laterales. Tanto Di Lorenzo por banda derecha como Mario Rui son laterales profundos que se pueden sumar en ataque y lo hacen, y realmente son figuras importantes dentro de lo que es el desempeño de este equipo. Luego en las estadísticas entenderemos un poquito esto. El juego en campo contrario es importante también, porque esa presión de la que hablaba, ¿no? Esa capacidad para intentar atacar al rival desde el punto en el que empiezan a jugar el balón desde abajo, es una de las características de este Nápoles. Ir a presionar, ir a intentar quitar el balón en los primeros segundos de posesión. Creo que esa es una de las características que hacen al Nápoles un equipo muy temible, un equipo del que de verdad se tiene que tener miedo, porque funciona muy bien en esa presión, porque roban rápidamente y luego además son muy efectivos arriba, ¿no? Realmente la dupla Kvaratskhelia-Osimhen está siendo muy rentable para el Nápoles, y lo que estamos viendo es que si consiguen robar, si consiguen estar cómodos, si consiguen asociarse, realmente es un equipo temible. Así que, teniendo esto en cuenta y viendo un poquito lo que es su clasificación, lo que es ahora mismo el conjunto napolitano, vemos que está líder destacado ahora mismo en la Serie A, 47 puntos. Ahora mismo está solo 9 por encima del Milan, un equipo que el otro día empató contra el Lecce. La Juventus, obviamente, con ese 5-1 precisamente contra el líder, no pudo sumar puntos. El Inter sumó 3 y se pone otra vez a pelear con la Juventus y con el Milan por esos primeros puestos, por esos puestos europeos, y ya un poquito más lejos Lazio y Atalanta. Los 5 primeros puestos realmente sí que están un poquito más, los 6 primeros puestos, perdón, sí que están un poquito más apretados, ¿no? Pero yo creo que hay una sensación que nunca se ha tenido, o que nunca se ha tenido de esta manera desde hacía bastantes años, que es que el Nápoles tenga la capacidad real de aguantar hasta final de temporada. Yo creo que es un caso parecido al del Arsenal, por ejemplo, en Premier League, ¿no? Se ha hablado mucho de que es un equipo con mucha convicción, con muchísima capacidad, que ha perdido y ha empatado poco, que realmente ha tenido muy pocos descuidos, muy pocos errores que hayan podido aprovechar los rivales. En el caso del Nápoles, solo ha perdido contra el Inter, ha sido hace relativamente poco además, y solo ha empatado 2 partidos, contra el Lecce y contra Fiorentina. Contra el Lecce, de hecho, el otro día el Milan también empató en el estadio de Via del Mare, un 2-2 que permitía al Nápoles irse un poquito más lejos en la escapada que tiene particular en esta lucha por el Scudetto. Vamos a ver un poquito las estadísticas de lo que está siendo este equipo. Ahora mismo a nivel goleador destacan Osimhen, Kvaratskhelia, Elmas, Lozano y Politano. Hay que decir que son jugadores todos
que representan un poquito lo que es el juego de este equipo. Si antes se hablaba de la importancia de las bandas, ahí vemos que hay jugadores muy de banda, ¿no? Tanto el Chucky Lozano como Politano, como el propio Kvaratskhelia, y luego sí que es verdad que hay un interior, que es el Mas, que puede jugar en varias posiciones, y luego hay un delantero centro puro como es Osimhen. Hay que decir que hay una cifra que ahí me resalta de primeras, ¿no? Lo primero es que me llama poderosamente la atención la conexión que existe entre Osimhen y Kvaratskhelia. Entre los dos han compuesto gran parte del juego ofensivo de este equipo, y vemos los asistentes y destacan precisamente Kvaratskhelia, Mario Rui, Zielinski, Zambo Anguissa y Di Lorenzo. Antes os comentaba la importancia de los laterales, y realmente aquí lo podéis ver. Entre Mario Rui y Di Lorenzo, los dos jugadores que suelen ser titulares en las posiciones de lateral, estamos hablando de 9 ocasiones de goles creadas y dadas, ya goles resueltos, o sea, 9 goles de los que ha marcado el Nápoles los ha conseguido a través de sus laterales. Creo que son cifras más que apreciables, y obviamente la cifra de 7 tantos otorgados de Kvaratskhelia me parece impresionante, ¿no? Sobre todo para un jugador que debutaba esta temporada en la Serie A, para un jugador que tiene muy poquito recorrido en la élite, que viene del Dinamo Batumi, que tiene 21 años. Yo creo que al final es un jugador del que hemos hablado muchísimo. Hay un vídeo, de hecho, en el canal hablando más profundamente de él. Y también quería hablar de la precisión de pase, porque hablar del Nápoles normalmente, y gracias a esa verticalidad, gracias a esos múltiples jugadores que llegan a área rival con mucho peligro, muchas veces nos olvidamos de lo que hace fuerte a este equipo, y es que sabe contemporizar con balón. Es cierto que lo hace siempre mirando a portería contraria, es cierto que lo hace siempre en una zona del campo en la que no tiene excesivos riesgos, pero hay que decir que la precisión en el pase de este equipo es altísima. En el caso de Lobotka es algo completamente lógico, es el jugador, es el eje central del mediocampo del Nápoles. También es lógico por parte del central de Min Jae Kim, un central del que hablaremos también. Y obviamente también Di Lorenzo, un jugador importantísimo en creación, tanto en defensa como en ataque. En ataque importantísimo, como hemos visto antes también con las asistencias. 3 asistencias y además una labor de asociación muy interesante. Y luego los dos interiores que también tienen porcentajes altísimos, un 88 y un 85, Zielinski y Zambo Anguissa. Un jugador que además ha llegado también esta temporada nuevo y realmente está funcionando muy bien como interior. He querido sacar un top 3 de jugadores, he querido sacar un trío del que poder hablar, porque me parecen el eje central de lo que está siendo este Nápoles. Para empezar, tenía 2 muy claros y el tercero me parecía difícil de sacar, porque hay varios perfiles. Lobotka me parece uno de ellos, Zielinski me parece otro de ellos, el propio Di Lorenzo me parecía súper importante, Meret, que también está haciendo una temporada francamente buena, pero creo que había que hablar del coreano, había que hablar de Min Jae Kim, un central que vino del Fenerbahce esta misma temporada, que está contribuyendo también algo en goles, 2 goles conseguidos por este central, un jugador súper potente que tiene una capacidad de salir con el balón y de jugar el balón, de asociarse bastante alta, un futbolista que comete muy poquitos errores y que es muy potente físicamente, que es un jugador súper importante en la defensa, súper importante para cumplir con todas las labores defensivas, que necesita también un equipo que asume riesgos arriba y que obviamente necesita que responda la línea defensiva. En ese sentido, Spalletti no se olvida ni mucho menos de la defensa, es un entrenador que opta por ese juego ofensivo, por esa libertad, por esa capacidad para llegar a portería contraria, pero por supuesto no descuida la línea defensiva para nada. Y estamos hablando de un Nápoles que tiene muy buenos números tanto de ataque como de defensa, así que hay que hablar de Min Jae Kim, hay que hablar de esa línea defensiva, y me parecía oportuno poder darle ese protagonismo. En el top 2, obviamente, Victor Osimhen, un jugador que vino del Lille con ya el cartel de ser un jugador súper prometedor, un jugador muy importante de cara a gol, pero que yo creo que en el Nápoles se está terminando de destapar incluso más, ¿no? Estamos hablando de 17 partidos jugados, 13 goles, 4 asistencias, un futbolista espectacular, un futbolista que está funcionando muy bien como delantero, que se lo rifan en Europa, que han preguntado prácticamente todos los gigantes por él y que obviamente no va a salir por 4 duros. Estamos hablando de un delantero que realmente, si hay alguien que lo quiera en Europa, se va a tener que rascar el bolsillo. No es fácil competir o no es fácil negociar
con el Nápoles, y lo que está claro es que Osimhen ahora mismo es una pieza fundamental dentro del funcionamiento y dentro del buen funcionamiento de este Nápoles. Y bueno, yo creo que la joya de la corona, el personaje por autonomasia de este Nápoles es Kvaratskhelia, Ivica Kvaratskhelia, el jugador georgiano, ya apodado Quaradona por su afición, por el Diego Armando Maradona, por el estadio de San Paolo. Creo que esos 26 partidos, 14 goles, 15 asistencias ya hablan por sí mismo de lo que es este jugador. Hacía un vídeo yo hablando de sus características, de sus habilidades, del buen encaje que había tenido en el Nápoles prácticamente a principio de temporada. Me estaba sorprendiendo, y eso que yo esperaba que su llegada fuera buena. No esperaba que fuera tanto realmente. Llegaba desde el Dinamo Batumi, después de regresar de Rusia, después de la explosión de la guerra entre Rusia y Ucrania, y el Nápoles vio la oportunidad de hacerse con este jugador que ya había brillado en competición europea, que ya había llamado la atención también en la Nations League, y que realmente también con su selección con Georgia creo que había llamado poderosamente la atención de muchos. Precisamente contra España jugó y marcó, y creo que es un futbolista que merece la pena ver, merece la pena entender, y sobre todo merece la pena disfrutar, porque es parte esencial de este Nápoles. Como parte esencial es su asociación con Osimhen. Creo que la conexión que existe entre estos dos jugadores nos hace recordar las grandes duplas del fútbol actual, ¿no? Del fútbol internacional. Creo que realmente Kvaratskhelia y Osimhen, si consiguen llevarse este Scudetto, se va a hablar de ellos durante toda la historia del fútbol, ¿no? Yo creo que es una dupla de estas que se pueden llegar a recordar muchísimos años y que realmente está funcionando muy bien. Yo no sé qué va a pasar al final de temporada. Creo que este Nápoles sí que tiene la posibilidad de ser un equipo ganador del Scudetto, pero lo que sí que tengo claro es que si esta asociación sigue, si esta asociación se mantiene, el Nápoles tiene muchísimas más opciones. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Qué puede pasar con esto? Pues que el año que viene o bien se rompa esta dupla, porque uno de los dos salga del equipo, porque no tengan el mismo rendimiento. Todo eso puede pasar. Me da la sensación de que es algo poco probable, porque realmente el nivel y el rendimiento de ambos se está manteniendo en los baremos que más o menos son esperables y lo que hemos visto a lo largo de toda la temporada. No parece que sea flor de un día, pero todo puede pasar. Lo que está claro es que este año y esta conexión se van a recordar muchísimo tiempo. Yo creo que en Nápoles no se van a olvidar jamás, y por supuesto en la Serie A creo que no se va a olvidar nunca este Nápoles, este equipo que está haciendo un esfuerzo titánico por dar una alegría a esa afición, por dar una alegría a todo el público napolitano, y sobre todo por alegrarnos a nosotros la vida, a quienes nos gusta el fútbol italiano, a quienes disfrutamos de esas sorpresas, como esa sorpresa fue el 5-1 contra la Juventus, un partido que fue apasionante, un partido que fue súper divertido, y sobre todo, si no eras de la Juventus, un partido para disfrutar del juego de un Nápoles que creo que os he podido acercar en este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Dejad el like, por favor, si os ha molado el vídeo, porque me acercáis a muchas más personas, y por supuesto, muchísimas gracias, como siempre os lo digo, muchísimas gracias por estar al otro lado.